Les saludo en el amor del Señor a todos mis hermanos, amigos, invitados de este día, y esperamos que sea de mucha bendición este taller de familia, donde creemos, hermanos, que vamos a ser edificados todos a través de lo que hoy día vamos a escuchar. Así que, sin mayores preámbulos, quiero, hermanos, compartir con ustedes una palabra, la cual Dios me ha tocado mi corazón para poderla compartir con ustedes. Y quiero, hermano, leer el libro de Cantares, capítulo 6, donde quiero leer los primeros versículos de este libro de Cantares. Dice: ¿A dónde se ha ido tu amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío, él apacienta entre los lirios. Qué hermosa palabra con la cual en esta hora queremos dar inicio a este taller para la familia, esperando que hoy día puedan disfrutar junto a todos los que están en compañía de ustedes, junto a todos los que hoy día están en sus hogares, participando y escuchando esta hermosa taller que hoy día vamos a desarrollar. Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar entonces con este taller para la familia. El tema, bien lo decía el video que se acaba de presentar, se llama Una sola carne. Una sola carne, ¿cierto? Nos llama a la unidad, a ser un complemento el uno del otro. Hoy día estamos viendo, amados, que con este tema de la cuarentena, se están viendo problemas dentro del hogar, no digo dentro de las familias cristianas, sino que estamos viendo violencia intrafamiliar por el encierro, ¿cierto? Vemos que qué importante es que un matrimonio tenga buenas bases. Nosotros queremos el modelo bíblico para la familia. Y cuando hablamos de un modelo bíblico, es que dejamos los patrones no bíblicos y tomamos los patrones bíblicos para tomar decisiones dentro de la familia. A veces muchos de los problemas que tienen los matrimonios son en cuanto a ponerse de acuerdo. Es un tema ese. Acuerdo para educar a los niños, acuerdo en las finanzas, y ahí empiezan algunos problemas. Para poder solucionar eso, nosotros tenemos que ir a lo que Dios dice en esas áreas. No solo ponerse de acuerdo en algo, sino que ponerse de acuerdo en lo que Dios dice, y lo que Dios dice, eso, llevarlo como un principio a la familia. ¿Qué Dios dice para la finanza? ¿Qué Dios dice para la educación de los niños? Vamos a comenzar. No lo puedo mover. Ay, ¿qué tal? Algo me está pasando. Y le marco que de dentro. Vamos a ver esto ahí. Enseguida tengo un problema aquí. Aquí tengo un problemita con la presentación. No la puedo mover. No puedo hacer un segundito. Bueno. Pero un poquito, hermanos, tuve un problemita aquí. La tengo en la misma pantalla. En esa. Aquí con esta voy a trabajar. Ahí, abre. Ahora sí, disculpen. Vamos a usar esta otra. Bueno, ahí ustedes solo vieron al comienzo, este es nuestro primer encuentro, el diseño de Dios para la familia. Dios bendiga tu familia y matrimonio. Ahí está, disculpen, cosas que nos pasan. Bueno, estamos muy felices de tenerles aquí en este taller. Dios bendiga a la familia, de parte de nosotros los pastores y de parte de la iglesia.
La familia proporciona el mejor entorno para que el plan de Dios progrese. Dios ha constituido la familia, ¿cierto?, para que dentro de ese círculo puedan crecer los hijos y puedan ser guiados bajo el propósito de Dios. En los talleres anteriores aprendíamos el orden de Dios para la familia. Decíamos que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del esposo, el esposo es la cabeza de la esposa y los hijos en sujeción a los padres. Ese es el modelo bíblico para la familia y que es muy bendecido. Tu ministerio principal es tu hogar, es tu familia. No hay iglesias fuertes sin hogares fuertes. Primera de Timoteo 3, 4, 5. Por eso es que a nosotros nos preocupa que las familias cristianas puedan vivir bajo ese propósito por el cual ustedes se unieron. Hoy día ya no son dos, sino que son una sola carne. Ahí está, somos una sola carne, el diseño de Dios para la familia. El hombre fue creado para tener comunión y compañía. Solo tendría una vida plena cuando pudiera compartir, confiar, amar en el círculo íntimo de la familia. Solo en ese momento. De todo lo que Dios hizo, cuando vamos al libro del Génesis, halló que todo era bueno. Todo era bueno, pero había algo que no estaba bien. Dice, no es bueno que el hombre esté solo y le dé una ayuda idónea. Idónea es un complemento, es similitud para que caminaran juntos por la vida. Ahí hay una frase que muchos escucharon ustedes cuando se casaron, y fue, los declaro marido y mujer. Muchos de los conflictos que nosotros vemos como pastores se basan en el pecado atribuido a la independencia de cada cónyuge. Cada uno está convencido a veces de que tiene que vivir para sí mismo y que el otro debe vivir para hacerlo feliz. Muchos se casan para recibir los beneficios del matrimonio en ellos mismos, pero no están dispuestos a sacrificarse para cumplir el llamado del matrimonio de ser una sola carne. El matrimonio es un ministerio, y dentro de este ministerio Dios nos ha llamado para ser una sola carne, y eso nos habla de unidad. Eso está en Génesis 2, 24. Muchos hombres se han casado a veces para continuar básicamente con la misma vida de soltero, pero con sexo y atención permanente en la casa. Muchas mujeres desean mantener absoluta independencia, pero con el beneficio de tener a alguien con quien compartir y que las escuche todos los días. Lo que ellos no saben es que el matrimonio bíblico es un llamado al morir al yo. Porque en el momento que el pastor los declara, ¿cierto?, marido y mujer, ahí sucede un milagro. Y en ese momento el milagro sucede que dos personas ya no son dos, sino una. En ese momento se convierten en una sola carne. Ahí está. Ese es un principio que debemos de vivir. Porque en el momento que el pastor dice marido-mujer, sucede este milagro. Ese principio bíblico debe sostener toda la realidad del devenir del matrimonio cristiano. No son solo palabras religiosas dentro de una ceremonia, son una declaración vital que debe regir la vida de ese momento en adelante, que es hasta que la muerte los separe. El milagro que sucede en esa ceremonia, cuando ustedes se casaron, es transformador. Dos personas se hacen una. Ya no se trata de mis vidas, de mis finanzas, de mis recursos. Todo es nuestro. Ya no son uno, sino, no son dos, sino son uno. Vemos esto claramente en la declaración dada por Dios en el Edén al unir el primer hombre y la primera mujer. Por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí ustedes están viendo el texto de Génesis, nos describe esto. El hombre entrega una costilla para que la mujer sea creada
y ahora ella es parte de su ser, carne de su carne, hueso de sus huesos. No es un ser externo, sino que sale del mismo. La mujer es creada del hombre y esto muestra la increíble unidad de ambos, que se convierten en una sola carne. Esto mismo sucedió para ustedes el día de su matrimonio, en que los hombres entregaron su costilla, por así decirlo, para que la mujer con la que se casaron sea parte de ustedes mismos. Somos entonces una sola carne. La mujer, al salir del hombre, muere a su independencia y de forma voluntaria se somete al liderazgo del hombre en una relación bíblica. Ella viene a ser ahora su ayuda idónea, muere a sus sueños individuales y ahora se encamina por los sueños del matrimonio liderado por su esposo. Todo esto mostrará que son una sola carne. Ahí ustedes pueden ver en esta presentación los sacrificios evidentes en Génesis de ser una sola carne. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, no de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida. Qué hermosa frase, ¿no? Y al lado del corazón para ser amada. Qué bendición es esto. Mire, vemos esto mismo, unidad presentada por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Había usted reflexionado? Ella no me ve a mí, sí. De ser una sola carne. De acuerdo a esto, dice, porque este estudio va a estar basado, dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. ¿Qué significa para usted? Voy a hacer esta pregunta para que alguien la pueda responder, enciende su micrófono y pueda responder. ¿Qué significa para usted dejar padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne? Pregunta. Alguien que quiera responder tiene la oportunidad de contestar esta pregunta. Yo por acá. Lo que veo yo en el significado de dejar padre y madre y unirse a una mujer y ser una sola carne, formar una unidad nueva, distinta a la que existía antes en la familia que uno tenía. Por ejemplo, yo, claro, estaba con mis papás, con mis hermanos, había una unidad entre todas esas familias. Ahora yo me salgo de ese núcleo para formar mi propia unidad, con mi esposa y con mi familia que se está formando, desligándome de cualquier lazo que pueda existir emocional, económico o de dependencia con mi antiguo núcleo, para formar uno propio, siendo ahora esta nueva familia quien provea estos lazos para la descendencia que se va a formar, siendo uno solo, en pensamiento, en espíritu y en carne. Muy bien, Cristóbal. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Porque estamos diciendo principios, ¿cierto?, para poder vivir bajo ese llamado de Dios, de vivir bajo ese principio de ser una sola carne. Y hay cosas que puedan estorbar, por ejemplo, que ese principio pueda vivirlo cada matrimonio. Esto implica, ¿cierto?, dejar el papá, dejar la mamá y formar un nuevo hogar. Es decir, significa que nadie, ni un tercero puede intervenir en esta nueva familia y en este nuevo hogar. Habla de independizarse, ¿cierto?, del padre y de la madre.
los que somos padres, ¿cierto? Si amamos a nuestros hijos, les vamos a ayudar, les vamos a dar los recursos para cuando ellos den el paso y puedan formar su propia familia y crecer juntos como matrimonio, porque ahí está la bendición. Marco. Okay. Sí. También creo que uno a lo largo de la vida forma distintos tipos de lazos. Puede tener hermanos, amigos, padres, madres, pero el Señor dejó esta unidad física, espiritual, como decía Cristóbal, para que nosotros nos podamos unir exclusivamente con una persona. Desde ese momento, esa relación pasa a ser el vínculo más importante. Nuestra prioridad, en mi caso, yo voy a ser un futuro esposo, usted quizás ya tiene una esposa, mi prioridad es esa relación. El cuidado que yo tengo que tener por mi esposa o el amor que yo tengo, que debo tener hacia mi esposa, debe ser mayor incluso al amor que se le entrega a un hijo. Lo que pasa es que a veces los padres, protegiendo, ¿cierto?, a sus hijos, dan todo por ellos y lo priorizan ese lazo padre, madre, hijo, que el lazo esposo. Y ese no es el modelo de Dios, porque la relación más fuerte, el vínculo más fuerte que se tiene es entre esposos, una sola carne. Eso no se da ni entre hermanos, eso no se da ni con un padre ni con una madre, solamente entre esposos. Por lo mismo, esto afecta después a los niños, porque los padres, muchas veces priorizando la relación con los hijos, se dejan estar ellos. Y finalmente esta mala relación matrimonial, este vínculo, repercute en la crianza de los hijos. Entonces, por algo Dios creó un hombre y una mujer y los dejó solitos primero, para que se conocieran, para que hicieran un trabajo y una labor especial juntos, para que desarrollaran un vínculo fuerte. Y esa es la base de la familia, el matrimonio. Muy bien, Marco, excelente. Tú dijiste hartas verdades, hartas cosas que debemos de practicar, ¿cierto?, para poder atender al llamado de Dios y vivir nuestra vida matrimonial de acuerdo a este principio que hoy día estamos aprendiendo y conociendo aún más. Bueno, vamos a dividir este estudio en 3 pasos. Primero vamos a hablar de lo que es dejar padre y madre, unirse a una sola mujer y ser una sola carne, basado en el texto que anteriormente yo había leído, ¿ya? El verbo dejar implica abandonar a los padres. ¿El verbo dejar implica abandonar a los padres? Pregunta para ustedes también. ¿Qué implica esto? ¿El verbo dejar implica el abandonar a los padres porque yo voy a formar mi familia? ¿Yo debo abandonar a mis padres? No. ¿Puedo responder yo? Sí, responda, abra su micrófono y responda. ¿Qué implica eso? No, porque, o sea, cuando dejáis a tus padres no los tenéis que abandonar, ya que ellos te criaron cuando eres chico y te cuidaron y ellos tienen la posibilidad que después te casaras. Tú eres Mariel, ¿cierto? A la checa, tiene la voz bien parecida. Bueno, qué bueno escuchar la opinión de una joven, ¿eh? Porque algún día tú vas a formar una familia y por eso que este taller se abre a todos para que ustedes puedan conocer estos principios y cuando ya ellas se casen no tengan los problemas que a lo mejor nosotros por desconocimiento cometimos. Así que genial que hayan jóvenes acá opinando y está abierto ese espacio. Muy bien, no se trata tampoco de abandonar a los padres, eso es verdad. Nosotros, de hecho, hay un mandamiento, ¿cierto?, que es las escrituras que nos dice, honrarás padre y madre, y hay un proverbio que dice que cuando tu madre se envejeciere, no la menosprecies. Muy bien, no se trata de abandonar, y eso es lo que vamos a explicar ahora, qué
¿Qué quiere decir esto cuando Dios nos dice en su palabra? Para poder ser ese complemento, esa unidad, el dejar padre y madre no implica entonces abandonar a los padres. Sigamos. Dejar padre y madre se puede definir de la siguiente forma. Romper lazos de dependencia emocional, ¿ya? Liberar al hijo de la autoridad paternal. Dejar el rol de hijo para asumir el rol de esposo. Dejar padre y madre trae grandes beneficios a la relación matrimonial, ya que da seguridad y madurez. Dejar padre y madre también tiene otras implicaciones que vamos a ir analizando. Una dependencia emocional. Hay personas que no cortan el cordón umbilical y siguen todavía en esa dependencia emocional, no entendiendo que ya dejan un rol para asumir el rol de esposo o el rol de esposa, ¿ya? Entonces también los padres tienen que apoyar a su hijo cuando ellos van a tomar esta decisión de liberarlos ya de esa autoridad paternal para que ellos puedan asumir 100% esta otra etapa de su vida que todos estamos viviendo o los jóvenes van a vivir. Entonces sería dejar el rol de hijo, de hija, para ahora cumplir el rol de esposo. Para que esto sea así, la pareja necesita intimidad. Para convertirse también en una sola carne, esto también implica un espacio físico independiente. A veces los padres quieren ayudar a sus hijos y le están cediendo un pedacito en su casa, una pieza o algo así. Ese es un gran error. ¿Por qué, Marco? Porque en una casa, en un hogar, no pueden haber dos dueñas de casa o dos dueños de casa, porque si no, el rol fundamental al cual, cierto, Dios nos llama, en este caso, cuando nos unimos con otra persona, nosotros necesitamos independencia también para tomar nuestras propias decisiones. Muy bien. ¿Alguien del foro quiere opinar al respecto a este punto que estamos conversando hoy día? ¿Cuán necesario es que el esposo, cierto, estos novios puedan tener un espacio físico independiente? Por eso es que cuando uno se va a casar hay un punto que se llama madurez vocacional. Tengo yo para comenzar este proyecto de vida, tengo un espacio, tengo un trabajo, y una vez que se toman todas esas medidas, yo tomo el paso para poder vivir. Lo ideal es que después del matrimonio, ese matrimonio se vaya, ¿cierto?, a vivir en forma independiente. Hay otra cosa fundamental. Todo joven o toda niña, ¿cierto?, debe estar maduro para tomar esta decisión, ¿cierto?, de unirse a otra persona. Muy bien, la madurez. Eso también lo vamos a hablar acá. Mire, aquí hay un texto que habla de esto. Dice, cuando alguno fuere recién casado, implica también, aparte de lo que dijimos de una independencia, de tener un espacio independiente para formar una familia, independencia económica, no depender económicamente de nadie, ya sea de sus padres o de otra persona, independencia económica y también una independencia emocional. Para los jóvenes, para casarse hay que tener madurez emocional. La raíz de la inmadurez es el egoísmo, y el egoísmo hace que las personas no quieran compartir. El que es egoísta se le dice esto es para mí, esto es lo que yo quiero, esta es la decisión que debo tomar. Se dan cuenta que para ser una sola carne y poder ser ese complemento ya no se trata de mí, sino que morimos al yo y formamos, ya no somos dos, sino somos uno. Mire lo que dice Deuteronomio 24:5. No saldrá a la guerra ni a ninguna cosa, quien se está hablando al que se ha casado recientemente, ¿cierto? A los novios, dice, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año. Qué luna de miel más larga, ¿no? En esa época. Para alegrar a la mujer que lo tomó. También tenemos el caso de Abraham en Génesis 12:2, dice así, Dios le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra,
de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y también esto de dejar padre y madre, esta independencia económica, esta independencia emocional, también implica a patrones que no fueron buenos también en el hogar materno o paterno. No sé, o cómo ellos solucionaban sus problemas, quizás no estaban siguiendo el patrón bíblico y el diseño bíblico que a veces se tiende a repetir en un nuevo hogar. Nosotros, la carta, ¿cierto?, la claridad para vivir una vida matrimonial plena, usted va a encontrar todas las bases en la Biblia. Y si el Señor está diciendo que para ser una sola carne tenemos que tener un espacio independiente, lejos del seno paterno, materno, y vivir con esa persona que Dios ha tenido planeado para nuestras vidas y ser uno solo y no dos. Conclusión de este punto. Deben examinar con cuidado si todavía no han cortado el cordón umbilical de sus padres. Suele suceder esto. Y a veces los padres no ayudan para que sus hijos puedan cortar el cordón umbilical del seno paterno, que no significa abandonar a los padres no se les abandona. Quizás todavía hay algunas áreas de nuestras vidas que el corte no ha sido completo y estamos todavía con esa dependencia. Otra sugerencia es que les pidas la opinión a tu esposo si él percibe que todavía no has cortado esa dependencia con tus padres. Sé que este es un tema muy sensible y a veces lo tomamos con una actitud defensiva. No es que yo hoy día me enojé, ¿cierto?, y me voy con mi papá y con mi mamá para mi casa y aquí quedó todo. No, eso no debe estar. Pero deben encarar la realidad de su situación, si es que quieren tener éxito duradero en su relación. Por eso es que es muy importante, antes de dar el paso del matrimonio, es tener un noviazgo donde estas personas puedan conocerse, hacer sus planes, cómo van a hacer con las finanzas, cómo va a ser su casa, las decisiones que juntos van a tomar, porque no es un proyecto individual de cada uno, sino que es un proyecto que involucra a dos personas que dieron el sí al altar y que se unieron ante el Señor y ya no son dos, sino son uno. Unirse a una sola mujer. ¿Puedo dar una opinión? Sí, por supuesto. Jairo, Sí, habla nomás. Jairo. Con respecto al punto anterior, bueno, a partir de la base que Dios tiene todo en un plan perfecto. Si queremos ser felices y tener un matrimonio pleno, la única opción está en cumplir su palabra cabalmente. Y se da mucho, yo he visto mucho, incluso en matrimonios cristianos, que nos pasa que tratamos de ajustarlo un poquito. Y como aprendíamos también el estudio que se tuvo hace unos años, a Dios no le sirve cumplir la palabra a medias o una porción de ella, sino que es tajante, es blanco o es negro, tiene que ser completo. Entonces, por ejemplo, pasa mucho, no sé, de decir, no, si mi papá me va a ayudar un año porque no tengo para comprarme una casa, entonces me va a aceptar para que yo pueda juntar el pie de mi casa, y tratamos de ajustar la palabra de Dios. Y Dios dice, como bien nos explicaba, por ejemplo, en ese caso, que no puede ser así, que debemos abandonar, o sea, no abandonar, sino cortar la dependencia económica, emocional, o en otras circunstancias también, que se da mucho, incluso hay literatura con respecto al tema que describe también este tema de la dependencia emocional, que incluso en matrimonios de años todavía se da y como de manera oculta. Por ejemplo, yo en mi matrimonio tuve un conflicto que me causó alguna angustia, algún pesar, y sin que mi esposa o mi esposo se entere, rápidamente tomo mi teléfono y se lo cuento a mi mamá, para que me dé un consejo o para que me consuele. Eso es dependencia emocional también. Entonces, tenemos que tener tanto cuidado de cumplir la palabra al pie de la letra y en cada área, completamente, no en el área económica, emocional, como decíamos, no podemos buscarle el ajuste en ni un sentido, porque Dios tiene la fórmula perfecta para ser felices, para tener un matrimonio feliz, para tener una vida feliz. Y es tal cual como lo dice en su palabra. Si nos desviamos, aunque sea medio centímetro, no vamos
no vamos a ser felices, no vamos a ser plenos, no vamos a tener un matrimonio conforme al corazón de Dios. Excelente, Jairo. Tocaste un punto muy importante porque estamos hablando de esto, de la unidad, de dejar padre y madre, de que no solamente padre y madre, nadie debe interferir en las decisiones de esa familia. Nadie. Eso es una decisión entre ellos, pero también tú diste en el clavo, que las decisiones que ellos puedan tomar como familia también sean enfocadas en la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tengo múltiples conflictos con mi esposo o esposo, porque tenemos opiniones contrarias en un tema, por ejemplo, ya sea la crianza de los niños, el manejo de las finanzas, o algo tan simple como dónde vamos a ir de vacaciones. Los expertos humanos podrían decir que la solución se encuentra en buscar una forma de llegar a un acuerdo, ¿cierto? Tú vas a una consejería y alguien que no tenga este patrón bíblico, ustedes le van a decir, ustedes tienen que llegar a un acuerdo, perfecto, ¿cierto? De encontrar el consenso o simplemente ceder para evitar conflictos y vivir en paz, sería el consejo foráneo. Pero todo puede sonar muy práctico, pero no soluciona el problema de fondo, por lo tanto la solución está, aquí está lo que apuntaba nuestro hermano Jairo, en tener convicciones bíblicas en esas áreas. Por ejemplo, ¿qué dice Dios? ¿Cómo debo educar a mis hijos? ¿Qué dice Dios con respecto a la finanza? Y en eso nos ponemos de acuerdo, ¿ya? En áreas que no bíblicas, en comisiones bíblicas, en esas áreas que nos lleven al arrepentimiento si es que hubiéramos pecado. Dejar los patrones de vida no bíblicos y asumir patrones de vida que se sujeten a nuestras convicciones bíblicas. Y en eso nos tenemos que poner de acuerdo. Eso también es claro, porque, como bien decía Jairo, nosotros podemos ponernos de acuerdo, pero vamos a ponernos de acuerdo en algo que Dios no está de acuerdo. Y estamos hablando de matrimonios cristianos, estamos hablando de matrimonios que comparten una misma fe. Por eso y en esto hay que ser enfático, y es doloroso cuando alguien por desconocimiento puede se casa en un yugo desigual. Es decir, un hombre que cree en Cristo, o puede ser la mujer, y la otra persona no cree en Cristo. Dos, no pueden estar de acuerdo si hay alguien que busca las cosas del cielo y otro busca las cosas de la tierra. Puede ser muy lindo, jovencita, esa persona, puede ser muy linda esa niña, pero si no tiene a Cristo, no va a haber unidad, no va a haber esto que estamos hablando aquí, no vamos a atender al llamado. El matrimonio es un ministerio y es un llamado a ser una sola carne. Entonces, para ser una sola carne, ¿cierto? Un principio que lo enseña Dios, dejar, ¿cierto?, los vínculos paternos y formar un nuevo hogar, pero con alguien también que comparta nuestra fe. Amén. Porque el Pastora, modelo bíblico... Sí, dime, Jairito. Sí, con respecto a ese punto también, yo pienso que uno de los mayores dolores que puede sentir una persona cristiana es casarse con una persona no cristiana, porque sí, es como lo que dice su palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Van a estar siempre tirando la cuerda en sentidos contrarios. No, si yo quiero basar todas mis decisiones en base a la palabra, si para la otra persona la palabra de Dios no tiene ningún peso, ningún sentido, va a ser una lucha constante. Siempre. Yo y Jairo y hermanos que están escuchando, yo en mi experiencia pastoral no he visto a nadie feliz en yugo desigual. Lo que puedo dar testimonio es que he visto mucho quebranto, mucha tristeza, porque hay personas que pudieron haber desarrollado tremendos ministerios y fueron derribados por tomar una mala decisión. Esta decisión, porque aquí por eso llamamos a los jóvenes, llamamos a toda la familia, porque algún día Chesca o Mariel, quien opinó acá, van a tener que dar este paso. Entonces, básicamente, lo principal de toda una base cristiana es que esa persona comparta su fe, que sea un hombre o una mujer que comparta tu fe en Dios. Por ahí leía, decía, enamórate de una persona que se arrodille contigo a adorar al Dios que tú también estás adorando. Porque un matrimonio que está basado en los principios bíblicos, que está cimentado, donde va a haber un sacerdote, va a haber una mujer que se va a someter al sacerdocio que Dios ha colocado en el hogar,
ese matrimonio va a ser bendecido. Yo he escuchado tantas cosas en el área pastoral, yo puedo comentarles tanto. Te dicen, no, pero si es que el chico es profesional, es universitario, tiene una carrera, no le va a faltar nada a mi hija. Está bien ese pensamiento, pero yo te digo, no es cristiano. Y una casa que no se fundamenta sobre la roca es una casa que va a ser algún día destruida. Y sobre eso vienen hijos que no van a ser formados con los principios y con los valores del reino, porque los hijos aprenden por imitación y ellos van a imitar a sus padres. Si tiene una madre no cristiana o un padre no cristiano, ¿qué puede transmitir? Primero, dice el Señor que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, y una vez que el amor de Dios está en nuestro corazón, tenemos que transmitir a nuestros hijos en el diario vivir. Pero si no está Cristo en el corazón de uno de ellos, ese hogar no está bien cimentado y va a sufrir, van a sufrir todos. Porque esto que estamos hablando es lindo, pero esto se da cuando las personas comparten la misma fe. Yo no sé cuál será el contexto hoy día de lo que me están hablando, que están escuchando esta charla, pero si tu relación con Dios no está buena o si te has alejado de Dios, el momento que tú te acerques al Señor y puedas vivir una vida cristocéntrica en tu hogar junto a la persona que tú tienes al lado. Los hijos no necesitan riquezas, necesitan un hogar cristocéntrico, donde Cristo sea el primero. Eso es muy importante. Yo quiero opinar una cosita. Sí, adelante. Me gustó mucho lo que dijo la pastora respecto a que el matrimonio, más que una decisión personal, es un ministerio dado por Dios. Así es. Entonces, por ejemplo, si para nosotros es un ministerio, si yo fuera delante del pastor y le dijera, ¿sabe qué, pastor? Quiero ser profesor de escuela dominical. El pastor me va a preguntar y me va a decir, bueno, hermano, ¿usted tiene algún estudio bíblico? ¿Se ha preparado? En realidad, no mucho, pero tengo todas las ganas. Me encantan los niños, me encanta enseñarles la palabra de Dios, me llevo bien con ellos, pero en realidad no me he preparado mucho. Nunca he hecho una clase, no tengo experiencia, no sé nada. Entonces el pastor amorosamente me va a decir, qué bueno que tenga las ganas, pero vaya a estudiar. Prepárese. Y cuando esté preparado, haga clase. Entonces, si el matrimonio es un ministerio dado por Dios, yo tengo que estar preparado por Dios al momento de tomar una decisión así. Porque jugar al ensayo y error con un matrimonio, y sabemos que el fin bíblico de un matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y también pueden quedar hijos que son afectados también por esta relación matrimonial no sana, fuera de los planes del Señor. Entonces, un ministerio es algo que no me pertenece a mí, es algo que yo debo cuidar, que es dado por alguien, para que yo lo administre y lo haga bien. Y prepararse en toda área, no solo en el área que uno puede llamar, en el área espiritual. Yo por ahí leí un libro y había un capítulo del libro, que se lo voy a decir, que decía, los baños no se limpian solos. Entonces, habla la vida de un hombre que se casó, pasó un mes, y de repente vio en el baño unas manchas, y le dijo a la señora, oye, ¿y tú limpiaste el baño? No, pues si eso lo tienes que hacer tú. Y el otro dijo, pero si eso lo tienes que hacer tú. Entonces son detalles que por algo tú dices, el noviazgo tiene también que ser una preparación, porque que dos personas que vienen de distinto lugar, distinta crianza, puedan adaptarse es muy difícil. Por eso sin la obra del Espíritu Santo, la guía de la palabra del Señor, es muy difícil que un matrimonio se pueda formar correctamente. Gracias, Marco. Es verdad, es un ministerio. Y nosotros como iglesia, ¿cierto? Tenemos que promover, ¿cierto?, el matrimonio bajo estas bases. Porque vienen hijos. Y de verdad se los digo con mi corazón abierto.
Haz que tu hijo sea un ingeniero, un médico, anhela que sea un siervo de Dios. Porque si él ama a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. La vida es muy cortita, hay una vida eterna. Y los hijos deben, al nacer en hogares cristianos bien constituidos, van a tener buenas bases en la vida, valores, y van a imitar la fe de sus padres. Quien transmite el concepto de Dios a los hijos son los padres. Cuando en un hogar hay unidad, cuando en un hogar está este llamado a ser una sola carne, el ambiente es grato para ese niño. Un recién nacido, por ejemplo, que debe ser discipulado desde que nace, cuando está en un lugar limpio, cuando hay orden, cuando no escucha discusiones de sus padres por desaveniencia o discusiones acaloradas, ¿cierto? Ese niño se va a sentir seguro, va a confiar en sus padres que está viendo y va a confiar en un Dios que no ve. Pero veamos la otra cara. Un niño que se cría en un ambiente de violencia, de gritos, se siente inseguro, no va a confiar en sus padres y tampoco va a confiar en un Dios que no ve. ¿Se dan cuenta lo trascendental de que de este ministerio, de esta familia que con propósito? Qué importante es conocer, ¿cierto? Porque quien formó y quien instituyó el matrimonio no fue una idea humana. Esta es una institución creada por Dios. El primer matrimonio fue Adán y Eva. Y como lo decía, antes de la costilla, el hombre durmió y de la costilla sacó para formar a la mujer y fuera un complemento. Él instituyó. Y que fueran una sola carne. Y dentro del matrimonio pudieran nacer los hijos. Es ahí, dice, honroso sea el matrimonio sin mancillas. Es decir, que la sexualidad debe desarrollarse dentro del matrimonio, no fuera de él. Fuera de él es adulterio y fuera de ellos lo llamamos fornicación. Unirse a una sola mujer. Les he dicho al hombre que se una a su mujer. Esta palabra abarca dos áreas. Una es estar pegado a su esposa y una ilustración de que tan unido debe ser algo, un lazo matrimonial. El otro aspecto es dedicarse diligentemente a ver por la esposa. Dedicarse diligentemente es ver por. La tendencia carnal es hacer lo que se me hace sentir bien. Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me satisface. Eso es una tendencia carnal. En vez de considerar lo que beneficiará al esposo, a la esposa. Y este egocentrismo es la rutina en la que comúnmente caen los matrimonios. Una vez terminada la luna de miel, en vez de que cada uno de los esposos se preocupe por cómo no se satisfacen sus propias necesidades, debe permanecer concentrado en suplir las necesidades de su cónyuge. El verbo unirse a una mujer implica aliarse, acercarse, enlazar, unirse a, y en hebreo adherir o pegar. De otro modo, podemos definir el unirse a una sola mujer como el producto de la separación de padre y madre. Un autor cristiano lo enfoca desde el punto de vista que unirse a una sola mujer es brindar la prioridad absoluta por sobre todo y por encima de cualquier otra relación. Esta relación, aparte de nuestra relación con Dios, es nuestra relación matrimonial. Es interesante observar que el dejar debe proceder al unirse. Dejar padre y madre procede después al unirse a una mujer o un esposo. Y este es un orden muy importante. Hay un texto que lo leíamos hace un poco rato, decía de que el apóstol Pablo, ¿cierto?, hace una referencia y hace una analogía de la unión del esposo con la esposa, con la iglesia. Y eso lo vamos a hablar posteriormente, los sacrificios que hace Jesucristo por la iglesia y los sacrificios que hace el esposo por la esposa, y lo que la esposa también le compete hacer con su esposo. Eso lo vamos a ver. Ser una sola carne implica tres aspectos. El aspecto emocional, ser una sola carne en lo espiritual y también el aspecto físico. Los dos primeros, tanto el aspecto emocional, ¿cierto?,
requieren tiempo, comprensión, sabiduría y conocimiento, el aspecto emocional y el aspecto espiritual, a través de un mutuo aceptarse de entrega, de atención, de perdón, de pertenencia, de orientación. Ser una sola carne en lo emocional. En lo concerniente a las relaciones emocionales, la nueva unidad tiene prioridad sobre todas las relaciones previas y futuras. Un problema similar puede surgir cuando uno de los esposos comienza a inclinarse más por satisfacer las necesidades emocionales de un hijo que la de sus padres, que la de su esposo. Marco, ¿tú te acuerdas ese ejemplo que tuviste en un taller sobre estos padres que iban en una barca? ¿Lo puedes decir, Marco? Ah, sí, conocido. Pero pues no todos lo conocen acá. Llevado al extremo. Sí. Que si en una situación X, una urgencia, usted está en una balsa con su esposa, bueno, en el caso de la esposa con su esposo, y en esa balsa también van sus hijos. Y usted tiene la posibilidad de salvar o a su esposo, esposa, o a sus hijos. ¿A quién salvaría usted? Si lo miramos desde un punto de vista humano, social, generalmente dicen que no hay como el amor de una madre. Entonces me dice, quizás la mamá va a sacrificar al esposo y va a elegir a sus hijos. Pero en realidad el vínculo de ser una sola carne no se genera con un hijo, se genera entre esposos. Por lo tanto, la prioridad, deberíamos salvar a nuestro cónyuge, no a los hijos. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Tenemos que estar de acuerdo. Estaba silenciada, disculpen. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Si hubiera en una barca, ¿cierto? Está su esposo, su esposa, están los hijos, y tiene que decidir a quién salvar. Esta pregunta le hemos hecho muchos talleres, ¿cierto, Marco? Y en un taller la mayoría dijo, yo salvo a mi esposa. Que se ahoguen mis hijos, disculpen los chicos que están... Pero es como yendo a un extremo, ¿no? Ese es un caso extremo, sí, pero en realidad, si estamos en este tema de una sola carne, en realidad esa es la unidad, digamos, de nuestra esposa, es la que nos hace, digamos, mantener ese vínculo y, digamos, esa responsabilidad también de dar la vida, ¿cierto?, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Muy bien. Entonces, el emocionar ser uno. Las mujeres somos como, nos gustan los encuentros emocionales, y los hombres como que rehuyen a esos encuentros emocionales. Dios nos hizo en ese sentido más sensibles, más emocionales, los hombres son más racionales y a veces no nos entienden estos encuentros que nosotros anhelamos tener con ellos, encuentros emocionales. La comunicación, hablamos un poquito más las mujeres, somos más detallistas, los hombres tienen que tener un poquito de paciencia, porque el hombre puede decir las cosas en una sola frase y la mujer esa misma situación la puede explicar con muchas palabras más. Bueno, ser una sola carne en lo físico, ¿ya? Físicamente ellos se convierten en una sola carne y el resultado de esa sola carne se encuentra en los hijos que produce esa unión, refiriéndose a la relación sexual. Ahora estos hijos poseen una composición genética especial como resultado de la unión, y aún en el aspecto sexual de su relación, ellos no deben considerar sus cuerpos como propios. El cuerpo de su esposo es de la esposa, del esposo de la esposa, sino perteneciente a su cónyuge. Eso está en 1 Corintios 7, del 3, 1 Corintios 7, del 3 al 5, que dice del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Cuál es ese deber conyugal?
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Dios en su palabra nos enseña en todas las áreas y nos da esta luz en estas áreas también que son importantes dentro del matrimonio. Por ahí yo escuchaba años atrás en un taller un testimonio de un pastor que decía que este esposo se estaba santificando y hasta 2 años, 3 años más o menos no tenía relaciones sexuales con su esposa, ignorando las escrituras, porque aquí en este texto vemos claramente cómo deben ser ordenadas también esas áreas en cuanto al matrimonio. Cuando una esposa se niega a su esposo o viceversa, por mucho tiempo dice está tentando a Satanás. No sea que encuentre un tercero que sí esté dispuesto a satisfacer esa necesidad. Ser una sola carne en lo espiritual, así como debían servir a Cristo con sus vidas antes del Pastora, matrimonio. Sí, dime, Jairito. antes que pase el tema espiritual con respecto a la unión física, a la relación sexual en el matrimonio, Sí, bueno, es una gran bendición que dejó Dios, es la unión física. Y bueno, ya, la literatura describe que uno de los principales motivos de divorcio, tanto en el pueblo cristiano como en el mundo, sí, eh, es motivo por la relación sexual en el matrimonio, por los conflictos que hay en el matrimonio. sí, Por eso, como decía, a la luz de la palabra, porque se da mucho al pueblo cristiano, por ejemplo, decir, sin consultar, sin previa consulta, no sé, a la esposa o viceversa, decir, no, hoy día yo me voy a consagrar, entonces no podemos tener intimidad sexual, por ejemplo. claro. Pero eso, como dice su palabra, tiene que ser en mutuo acuerdo. Es mutuo Yo acuerdo. no puedo llegar y tomar la determinación de decir, no, como decía usted, me voy a santificar este día cuando yo no lo he conversado con mi esposo, con mi esposa. Claro. Y insto en el fondo a los matrimonios a que este tema lo traten, lo conversen. Sí, Sea un tema de conversación dentro del matrimonio, las necesidades que el esposo tiene, que la esposa tiene, las perspectivas, el sentimiento, la emoción, cómo se sienten, todo, que, bueno, un punto primordial que yo he leído harto con respecto al tema matrimonial, sí, y me una de doy las cuenta. cosas más y una de las cosas más importantes es la comunicación, que Sí, todo en el matrimonio tiene que ser conversado, tiene eh, que la mujer tener la oportunidad de plantear su inquietud en todos los temas. Este es un tema súper, como le digo, súper importante porque es una de las causales de divorcio muy, no me acuerdo el porcentaje, pero era muy alta, así, sobre el 80% de los divorcios tiene un componente con respecto a la intimidad sexual en el matrimonio. y cuando está mal el Eh, área sexual es porque hay otras áreas que están siendo afectadas y se están viendo reflejadas en esta área física. exacto. Entonces, por eso instarle a los matrimonios, sobre todo a la comunicación, Sí, eh, de los sentimientos, de las necesidades, de todo eso. Y que verlo como una hermosa bendición que Dios dejó dentro del matrimonio. Y que no es eso quería pecaminosa aportar. por demás. No, para nada, para nada. Claro. Bien, bien Jairo, es un buen punto a hablar y conversar, como la palabra lo está diciendo, que no se deben de negar el uno al otro. Y cuando hay periodos de ayuno, de oración, y se van a consagrar, tiene que ser un tema mutuo. Y si uno no está de acuerdo, uno no puede cumplir. Tienen que estar los dos de acuerdo, porque está ya como este taller trata de eso, trata de la unidad. Unidad en lo físico, unidad en lo espiritual, ¿cierto? Y en todos los ámbitos de la vida. Nosotros ya no somos dos, somos uno. Como te decía, este no es mi dinero, esto es lo que yo no quiero estar hoy día contigo porque no quiero. Eso no debe estar en nuestro vocabulario. Como dice Jairo, la comunicación es fundamental en la pareja, saber resolver sus conflictos como deben de resolverse. Los conflictos se conversan, no se callan o le echamos tierrita y lo dejamos ser. Las cosas Exacto. tienen que hablarse dentro del matrimonio, no deben Amén. ocultarse cosas, Es bien, situaciones.
Amén, sobre todo en porque este tema es como bien tratado y bien como echado en broma. Por ejemplo, no sé, la típica talla de no, me duele la cabeza. Y Claro. cosas así como para hacer como el quite del tema como de llegar a la intimidad sexual. Cuando hay una incomodidad en ese tema, cuando hay, o por ejemplo, la mujer sufre cambios dentro, por ejemplo, al llegar a la menopausia, tiene cambios importantes físicos, que hay hombres que no lo saben. Si la mujer no le cuenta lo que está sintiendo, cómo su cuerpo está cambiando en esa área, el hombre quizás no va a saber y va a empezar a acarrear problemas. Por eso es tan importante conversarlo y conversarlo no superficialmente, sino que realmente decir exacto qué estás sintiendo, no solo emocionalmente, sino físicamente, en el momento del mismo acto sexual, si se está sintiendo incómoda o con algún dolor, algún malestar, ¿por qué lo está evitando? Hablarlo con todas sus letras, exactamente, abiertamente, porque son una sola carne, como usted bien lo dice, en todas las áreas. Si te afecta a ti, me afecta a mí. Eso, es mutuo. Exacto. Sí, y si hay necesidad también de ir a un médico, porque hay alguna molestia, hay que ir a un médico. Pero conversar las situaciones, no quedarse callados, porque finalmente eso va deteriorando la relación y en vez de ser unidos, van cada vez, dos personas están juntas y cada vez están más distanciadas, y cuando ellos van a pedir consejería, ya es tarde, porque ya el matrimonio ya fue destruido. Y no debemos dejar ninguna puertecita al diablo para que venga a robar y destruir la paz y la armonía dentro del hogar y de la familia. La Biblia lo dice así, y yo no voy a contender contra esta sabiduría, porque si Dios la plantea de esta forma, porque es la forma bíblica en la cual nosotros debemos caminar juntos por la vida, en todas las áreas, ser uno, en lo físico, como estamos hablando acá, y de esta forma vienen los hijos, y los hijos son herencia, ¿cierto?, de Jehová. ¿Puedo opinar un Sí, Marco. punto chiquitito? Sí. Respaldar un poco lo que decía Jairo en el tema de conversar, y no solo hablarlo entre esposos, sino que también importantísimo entregarle esto a los hijos, porque los patrones que ellos aprenden en los colegios o a través de sus amigos son horribles. En el colegio no te van a hablar de estar preocupado de la necesidad emocional, física, espiritual de tu pareja. La relación sexual es, tengo un hambre, la voy a saciar, y venga el siguiente turno. Entonces, ese patrón se lo normaliza la sociedad, en no pensar en el otro, en ver esto como un acto físico solamente, animal, y lo bajan totalmente su categoría, algo que debería ser una bendición, como tú dices, de parte de Dios, entregada para el matrimonio. Hoy día en la sociedad no se ve así. Entonces, enseñar los padres a su hijo cómo debe ser esta área dentro del propósito y los planes del Señor. Y creo que es algo urgente, porque la información que reciben por fuera es, yo creo, 10 veces mayor en cantidad que la que usted le da en su casa. Entonces, preocuparse también que hayan espacios especiales para hablar eso, como familia también. No es un tema tabú, no debiera ser un tema tabú. Por ejemplo, hoy día yo sé que están escuchando jóvenes, yo sé que los padres ojalá no se sientan incómodos, pero es algo limpio, es algo santificado dentro del matrimonio y algo que debe conversarse en cuanto a la sexualidad en la familia. Es un matrimonio entre un hombre y una mujer, no es entre dos personas del mismo sexo. Hombre o mujer y mujer, como hoy día en la sociedad, alguien tiene un micrófono abierto. Como hoy día en la sociedad, ellos lo están viendo por televisión, lo están viendo por la calle, están viendo todas estas situaciones que bíblicamente no están respaldadas. Entonces, obviamente, es cierto, toda esta información en cuanto a la sexualidad, en cuanto al matrimonio, debe ser entregado por los padres en la familia para que no tengamos problemas de embarazos de adolescentes, por ejemplo, situaciones que los padres van a lamentar, un hijo que viene a este mundo no dentro del círculo de la familia y todas las desventajas que eso va a originar, ¿cierto? Niños en hogares que son vulnerables y que finalmente ellos sufren. Y es lamentable. Cuando nos salimos de los diseños bíblicos y no atendemos al llamado de Dios al matrimonio como Dios lo plantea, vamos a tener una sociedad como la que hoy día tenemos en nuestro país. ¿Marco? Pastora, una acotación. Sí. Igual yo creo que debe ser
un tema de confianza dentro de los padres con los hijos, porque muchas veces si el padre o la madre lo echa como a la morbosidad, los hijos, los jóvenes, les da vergüenza hablar del tema y no se atreven. Y por lo mismo aprenden de mala forma lo que es sexualidad dentro del matrimonio y lo que es pecado fuera del matrimonio. Sí, muy bien. Lo otro que tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el pan bíblico para los jóvenes? Ya que hay jóvenes acá y me hablo hacia ellos en cuanto a esto. ¿Cómo tú debes llegar al matrimonio? Virgen. Tanto el hombre como la mujer. No experimentar esto fuera del matrimonio porque finalmente te vas a dañar. Y yo siempre digo esto a los jóvenes que tienen sus novias, que tienen y ya están en esa etapa de la vida porque todo tiene su tiempo. Si tú amas a tu novia, tienes que respetarla. Y viceversa. Y viceversa. Y guardarse para el día del matrimonio y llegar vírgenes como corresponde al altar. Que eso es un tema que, como dice Loreto, y como ha dicho Marco, Jairo, son temas que no se conversan dentro de la familia. Y tenemos que, porque ellos tienen toda la información, en los colegios ya a los adolescentes le están entregando preservativos, le están enseñando a usar, entregando anticonceptivos, y tienen toda esa información que los niños pueden experimentar con mujeres, los hombres con hombres, ellos pueden definir su sexualidad, y nosotros como iglesia estamos calladitos y nos sonrojamos cuando tocamos estos temas, cuando lo estamos hablando en forma limpia, transparente y a la luz de la Biblia. La sexualidad es ¿sí? ¿Loreto? Y aparte de eso, si aprovechamos de disfrutar la sexualidad fuera del matrimonio, es pecado. Y aparte de eso, no tendríamos nada que entregar como regalo especial a nuestro futuro esposo o esposa. Uy, sí. No habría nada de novedad dentro del matrimonio. Exacto. Qué más lindo regalo, Loreto y hermanos, es poder... los jóvenes que están escuchando aquí, las señoritas que están escuchando acá, entregar ese regalo para el día de bodas. No haber estado nunca antes con ninguna persona, sino que a esa persona que tú le estás dando el sí delante del altar, por los cuales van a ser unidos delante de Dios, que va a ocurrir ese milagro de ser una sola carne y ese día de la boda, tú puedas decir, esto lo he reservado como un regalo para ti. Es como entregar una primicia de su cuerpo. Sí, qué lindo. Qué bonito que esto lo estén escuchando, chicos, jóvenes que están acá, niños, que ellos puedan saber este plan bíblico que es ¿Puedo precioso. comentar algo? Sí, ¿alguien quién quiere hablar? Acá no sé. Belén. Belén, ¿ya? ¿Puedo hablar? Sí, obvio. Lo que pasa es que, en cuanto a lo que decía ¿Loreto? ¿O Sí. Lorena? Loreto. Ya, Loreto. Muchas veces los papás piensan que hablar sobre la sexualidad con los hijos, ¿cómo se llama? No se dan cuenta de que el tema de la sexualidad se trata muy, muy jóvenes o muy niños en el colegio. O los niños saben muy, no sé cómo decirlo, a muy temprana edad. Exacto, a muy temprana edad saben de sexualidad, los niños. Entonces los papás pensando, por ejemplo, con una niña de 15 años, 14 o 13 años, ¿cómo le voy a hablar de sexualidad? Si es tan niña o es tan chica, ¿cómo me va a entender cuando a esa edad en el colegio ya se habló de sexualidad y lamentablemente se habla de una forma incorrecta sobre la sexualidad? Exactamente. Entonces, no se sabe cuándo. Por ejemplo, si yo pienso en mis papás, mis papás nunca me hablaron de sexualidad. Nunca me hablaron de sexualidad y yo lamentablemente aprendí del colegio, de las cosas que hablan mis compañeros, que la mayoría de las veces eran ordinarieces, o cosas que uno no sabe, aprender en la televisión o de algún comentario, y lamentablemente uno no aprende bien sobre la sexualidad cuando es joven, y aprende de la peor manera. Entonces, uno tiene que empezar a adquirir madurez espiritual en el fondo para poder que todo lo que uno recibe en el fondo no lo toma como viene, sino que lo procesa. Así que por eso yo insto a los papás que hablen tempranamente de sexualidad como algo natural, como algo porque es algo natural, no hay que avergonzarse de eso. Entonces, mientras más natural uno lo toma, más fácil es hablarlo, y más madurez adquiere el niño a nivel en cuanto al tema de la sexualidad, y cuando ya comienzan los comentarios en el colegio, esas cosas,
¿cómo se llama? Ya no es tan fuerte, o la forma en que llega ya uno lo recibe de alguna forma más sana. Muy bien. Entonces, a eso yo le insto a los papás que hablen sobre sexualidad con sus hijos, porque realmente uno empieza realmente de una edad muy temprana a hablarse de sexualidad en el colegio Y es mejor que tengan la información correcta. Los niños cuando preguntan hay que responderles. Porque lo que uno responde lo va a averiguar. Ahí, apaguen el micrófono, por favor. Sí, es que no puedo apagarlo. Pero... Ya. Que Dios te bendiga, hija. Muchas gracias por el aporte, y yo creo que ha sido Pastora, bien, ¿sí? en las intervenciones que me tocó hacer dentro de mi carrera, cuando tuvimos que hacer intervenciones a la sexualidad y empezamos a ver a qué edad partían los niños para intervenir en salud a los pequeñitos, tuvimos que bajar hasta como 9, 10 años. Ahí partían los niños mucho su sexualidad. Entonces de repente decimos, no, es que es muy pequeño, pero en los colegios los niños ya tienen súper claro a esa edad, o tienen estímulo, o ya se está hablando el tema desde muy, muy pequeño. Por eso el llamado es a ese, a que la familia lo trate. Nosotros como iglesia también tenemos un rol que cumplir ahí, educativo. Y con respecto a otra cosa que también quería comentar que se habló, es con respecto al noviazgo. Sí. Y con respecto a este mismo tema, cuando hablaban del regalo de la virginidad en el matrimonio. Yo creo que por eso es tan importante de la edad a la cual también, como se hablaba en un principio, de la madurez, de tener la madurez para iniciar un noviazgo, y que si el noviazgo es en Cristo, este también es un tema a tratar, y saber y tener claro que como jóvenes, ante un estímulo físico hay una reacción física, va a haber una excitación sexual. Entonces eso debe ser conversado entre la pareja de novios, para evitar situaciones de peligro. Un matrimonio joven, o sea, unos novios jóvenes nos pueden estar, por ejemplo, los dos solos en la misma casa, o evitar esas cosas, y se deben hablar porque el cuerpo reacciona, así todos tenemos un cuerpo que reacciona ante el estímulo. Entonces, eso, como consejo también a los pololos jóvenes, porque tienen que hablar, y así, porque después van a hacer matrimonio. Hoy, en esta situación, como, no sé, subió mucho la temperatura, por decirlo, debemos evitarlo, tenemos que ir a lugares públicos, si nos vamos a juntar, tiene que ser lugares públicos, no podemos estar solos, porque obviamente si se van a casar es porque hay una atracción física también, y eso está bien, pero el culmine de esa atracción física tiene que ser dentro del matrimonio, porque así Dios lo bendijo y así Dios lo estableció. Exactamente. Mira, Jairo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque estamos vivos, tenemos un cuerpo que está vivo y tiene sensaciones. Ahora, lo hemos conversado acá también con Estrella y en el círculo de la familia. En realidad, un niño no tiene necesidad de tener pololo a los 12, 13, 14 años, cuando no tiene realmente una proyección. ¿Para qué? ¿Para qué van a estar? Eso le puede llevar, ¿cierto?, a lo que tú decías, ¿cierto?, a sentir una estimulación que lo va a llevar a una relación fuera del matrimonio, y que quizás va a lamentar toda la vida. Sí. Eso. Qué bueno que estos temas los estemos tocando en este minuto, y estemos los padres, y deben darse esto, porque hogares firmes, la iglesia va a estar firme. Pero ¿Puedo decir algo? Sí. Lo más probable que le pasa a todos los padres, si ustedes van a hablar por primera vez de sexualidad con su hijo, lo más probable es que los niños sepan mucho más de lo que ustedes piensan que ellos saben. Sí. Mucho más. Es verdad. Gracias, Marco. Así que donde ellos pueden obtener la mayor información es en el hogar, y lo van a obtener bien. ¿Y donde nosotros como padres sacamos la información para enseñar sexualidad? De la Biblia. Bueno, hemos hablado ya dejar padre y madre, unirse a una mujer, lo que es ser una sola carne, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, y vamos a tocar esta área espiritual. Así como debían servir a Cristo con su vida antes del matrimonio, Romanos 12:1-2, ahora deben servir juntos al Señor, como en una unidad. Qué importante, porque aquí viene para mí, esto provoca que todas las otras áreas de la familia vayan a estar bien. Yo, por ejemplo, si yo quiero que mi hijo ore, yo tengo que orar, yo lo he dicho varias veces. Si yo quiero que mi hijo sea consagrado, ellos tienen que verme a mí ser consagrado, porque los niños son el reflejo de lo que nosotros hacemos con ellos.
Y como he escuchado a la viejecita siempre decir que la mayor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos no es una casa, es el Evangelio, que ellos conozcan a Cristo. En el hogar nosotros tenemos que procurar que ese hijo, esa hija, pueda en una etapa así ya de tomar una decisión por Cristo, pueda decir, sí, yo recibo a Cristo, lo voy a hacer el Señor de mi vida. Y qué bello es cuando nuestros hijos tienen un encuentro con el Señor. Nosotros como padres tenemos que crear esa atmósfera en el hogar. Ahora por hoy hemos tenido la necesidad de juntarnos como familia, porque las iglesias, el edificio, hablemos del edificio, no está, porque la iglesia somos nosotros. Estamos haciendo iglesia igual, pero es el hogar donde se cría todo un ambiente para que ese niño pueda aceptar al Dios de sus padres. Si hay algo que usted tiene que enseñarle a su hijo es que ame a Dios con todo su corazón y con toda su alma. No puede ver en nosotros un mal ejemplo. Yo decir, yo amo a Dios, pero ellos me vean en conducta que no reflejan mi encuentro con Dios. Tenemos una gran responsabilidad, dice, herencia. ¿Sabe lo que es una herencia? Herencia de Jehová son los hijos. Es en el hogar la mayor responsabilidad, por eso que ahí tiene que estar el padre tomando el liderazgo espiritual, la madre sujetándose a ese líder y los hijos en sujeción a su padre y como familia, ¿cierto?, sirviendo a Dios. Ahora debemos servir juntos a Cristo como en una unidad, somos uno. Criar a sus hijos para que ellos sirvan a Dios. Me gusta mucho cuando la madre de Samuel, que ella no podía tener hijos, ella fue a orar, se derramó delante de la presencia de Dios y le dijo, Señor, si tú me das un hijo varón, yo quiero que, no sé, yo lo voy a consagrar a ti. Y ella lo hizo así. Ella nació Samuel y cuando lo destetó lo fue a dejar ahí a la casa del sacerdote Elí y se fue. Imagínate por ese hijo y todos los años le llevaba una túnica, pero ¿quién fue Samuel? Fue un profeta, fue un juez que ungió a 2 reyes, fue un sacerdote. Mientras escaseaba la palabra de Dios en aquellos tiempos, Dios le habló a Samuel, más los hijos del sacerdote, Fines y Ofnis eran hombres que despreciaban a Dios, que despreciaban las ofrendas, eran los hijos del sacerdote. ¿Y cuál era el gran mal de los hijos del sacerdote? ¿Sabes por qué ellos actuaban así? Porque ellos no conocían a Dios. Si algo que tú tienes que procurar es que tu hijo conozca a Dios. Priscila y Aquila en Hechos 18 serían buenos ejemplos de esto. En la medida que una pareja busca servir a Cristo, el gozo que da el Espíritu llenará su matrimonio. En el jardín del Edén habían 3 personajes, Dios, Adán y Eva, y había gozo. Así que si Dios es el centro de un matrimonio, también habrá gozo. Sin Dios, una verdadera y plena unidad no es posible, es lo que hablábamos, por eso aconsejamos a los jóvenes que todavía no han dado el paso, por favor, no hagan yugo desigual, porque su familia, su hogar va a estar en peligro. Ahora queremos el altar familiar. Hoy, en forma simbólica, su lugar definido que destinamos en casa para hacer el culto y adorar al Señor con toda nuestra familia. Qué linda es esa imagen, ¿ves? Papá, mamá, la Biblia, todos juntos buscando a Dios. Quiero ahora pasar a una parte de esta charla, son donde 4 familias, y yo les pido en breves palabras, no nos alarguemos mucho, 2 minutos, puedan decir cuál ha sido su experiencia de su altar familiar. Vamos a la primera familia y tenemos el testimonio de la familia Bejar Martínez. Le vamos a pedir a nuestro hermano Mauricio, que es la cabeza de esa familia, que nos hable cómo ha sido esta experiencia. Mauricio. ¿Está ahí, Mauricio? Sí, estoy aquí, pastora. Hable, maestro, hable. Es buena, gracias. Escríbala, por favor. Así de breve, no. Bueno, agradecerle a Dios primeramente porque Él nos da la posibilidad de poder tener nuestros altares. Si bien es cierto, nadie pensó que el año pasado íbamos a poder trabajar como los altares familiares dentro de la iglesia. Este año nos tocó hacer la práctica. Como en todas partes uno estudia y después uno tiene que hacer la práctica. Y gracias al Señor hemos podido hacerlo en nuestro hogar. Tenemos momentos de oración, tenemos momentos para escuchar alabanzas, y si bien es cierto, hay veces y hay días que a lo mejor nos cuesta muchísimo poder hacerlo,
no hay consenso muchas veces, pero es una obligación maravillosa que tenemos que hacer. Y para nosotros como familia hemos podido unirnos más, hemos podido hacer cosas que antes no se hacían. Por ejemplo, una de las pequeñas cosas que nosotros como familia a lo mejor no hacíamos y ahora la estábamos haciendo, era, por ejemplo, orar antes de los alimentos. Hoy en día sí lo podemos hacer, y tratando lo posible de que todo esto pueda ser una costumbre en nuestra familia, un hábito. Entonces, en ese sentido, a nosotros como familia nos ha servido muchísimo para acercarnos a Dios primeramente y acercarnos a nosotros como familia. Si antiguamente nosotros decíamos que no teníamos tanto tiempo familiar, hoy en día nos sobra tiempo familiar y qué más mejor aprovecharlo en este sentido. Dios les bendiga. Bueno, la familia... El Mati quería hablar porque quería dar su opinión como joven. Ya, ¿quién lo ve? Ya, Matías. Bueno, igual como joven con el Martín es más difícil porque ya hemos estado como más de un mes encerrados acá y es difícil, pero igual es lindo a la vez para estar en familia y convivir y hablar de Dios y aprender escuchando las predicaciones todos los días. Qué lindo, me emociona escuchar a Matías. Que Dios les bendiga. Bueno, ellos son una familia, ellos llevan... ¿Cuántos años de matrimonio llevan ustedes juntos? 15. 15 años de matrimonio y tienen 2 hermosos hijos. Se Ha casaron... sido como 5 minutos. Dios les bendiga. Y les siga bendiciendo como familia. Y sigan orando y buscando de Dios. Vamos a pasar a la segunda familia que tenemos también de testimonio, que es la familia Navarro Canales. Ahí está mi hermano Rubén. No, ahí. Rubén, ahí está. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, pastor? Muy bien. Cuéntanos, Rubén, tu experiencia. Bueno, primeramente saludarle a cada uno de ustedes, ¿cierto? Y dar gracias al Señor por este momento que tenemos una vez más, que nos podemos reunir, a lo mejor en estas circunstancias, pero lo importante es verles y saber que están bien. Y para nosotros es un motivo de gratitud, es igual para el Señor. Y nosotros también damos gracias al Señor porque fuimos partícipes el año pasado de esta actividad que se hizo a nivel de iglesia, y nosotros podemos ver los resultados. A veces uno planifica las cosas y quiere resultados. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos un pequeño... Se está escuchando cortado. A esperar al Señor. Damos gracias porque... ¿Y ahora sí? ¿Aló? Ahora sí, ahora sí. Se está escuchando. Sí, sí, ningún problema. Hable nomás, Rubén. Nosotros estamos para el campo más lejos, así que... Ya. Y queremos, mientras nosotros veíamos esto, nosotros nos recordábamos uno de los talleres que se hicieron, el expositor ese día o en el estudio se nos hacía mucho hincapié en involucrar a Dios en todos nuestros proyectos. Amén. Y cuando digo proyectos, digo nuestro trabajo, a lo mejor nuestra familia, ¿cierto? Y lo más importante, nuestra relación con Dios. Y para nosotros eso ha sido de mucha bendición, el poder involucrar a Dios en todas nuestras cosas. De repente uno, como hombre, quiere hacer las cosas a la voluntad, lo que uno cree que es conveniente. Pero muchas veces el Señor nos sorprende a nosotros. Amén. Y lo importante, hermanos, y les siento a confiar en el Señor y vuelvo a decirle, involucrar a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. La Biblia dice, cierto, que acá en el mundo tenemos aflicciones,
pero también dice que Él ha vencido el mundo. Amén. Y cuando dice eso, ¿cierto? Es cuando Él venció al mundo, venció la muerte en el madero de la cruz, y Él murió y se fue al cielo, pero Él dejó un consolador. Así es. Y ese es el Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces les invito, hermanos, a que sigamos participando de esta actividad, ¿cierto?, familiar, porque nosotros como familia, vuelvo a repetir, nosotros hemos tenido muy buenas experiencias y muy buen resultado, gracias a Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios te bendiga, Rubén, y qué importante es poder, hermano, desarrollar esta actividad en nuestros hogares, porque hoy día, como bien decía Estrella hace un momento atrás, no podemos contar con el edificio, por razones obvias, pero sí podemos tener nuestro altar en nuestro hogar, porque nosotros somos la iglesia. Así que, bien, Rubén, Dios te bendiga. Dios bendiga a Rubén, ellos conforman su familia Karina, Rubén y sus 2 hijos, que Dios les fortalezca, así como a cada uno de los hermanos que están acá. Bueno, aquí tenemos mis hermanos de Imperial, la familia Calfuqueo, Valencia. Me gustaría que ellos también pudieran entregar su testimonio como familia. ¿Está por ahí mi hermano Luis? ¿O no? Sí, hermano Luis. ¿Sí? Está, Ah, ya. Hable nomás, hermano Luis. Hable nomás. Está silenciado. Está sin micrófono, parece, hermano Luis. No se escucha. ¿Sí? ¿No se escucha? No. No. Vamos a pasar. A ver, hermano Luis, vamos a pasar al Hola, hermano. Ahora sí. Ya, Ahora sí. Ya, mi hermano Luis. Bueno, también compartir lo que... ¿Aló? ¿Sí? Sí, ahora sí. Hable nomás. Se le escucha. Se escucha. Se escucha, hermano Luis. Hable. No se escucha. Sí, aló, hermano Luis. ¿Aló? Ya, vamos, a ver, mientras tanto el hermano Luis arregla su sonido, vamos a pasar al hermano Boris, a la familia Rojas Sánchez. Hermano Boris. Por favor. Hermano Boris. Amén, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Es muy importante hacer el culto familiar porque de ahí con nosotros mismos damos el ejemplo. De primera cuesta mucho involucrar a toda la familia, pero hay que tener la fuerza, hay que tener el deseo, las ganas, porque así vamos a ir logrando paso a paso. Así es. A nosotros de primera nos costaba mucho, por ejemplo, lo que hablaba nuestro hermano Mauricio. También partimos así a la mesa pidiendo la bendición. Y hoy en día ya se ha transformado en un hábito. Nosotros a la casa que vamos, si no pedimos la bendición, no se come. Así que es muy buen ejemplo que está dando el hermano Mauricio, porque se hace el hábito y después ya no se sale más, que ahí pegado a nosotros. Y es acordarse de Dios a diario, todos los días. Donde nosotros nos encontramos acá sentados, este es nuestro altar que hacemos, donde estudiamos la palabra, se ora en este lugar, y cuando se ora, por ser ejemplo, ahora los días lunes que estamos orando, todos le oramos al Señor, todos participamos, todos tienen una parte en la oración. Uno ora, por dar un ejemplo, por el país, a otro le toca orar por la familia, y así nos vamos dando vueltas, pero todos oran, desde el más chico hasta el más grande. Y eso ya forma un hábito en los niños que nosotros sí somos cristianos y que tenemos que alabar a Dios y que tenemos que ser constantes, tenemos como padres dar el ejemplo a ellos, porque nosotros tenemos que demostrar el amor que Cristo nos demuestra a nosotros y írselo demostrando a ellos. Así que estamos muy contentos, estamos felices como familia. No es fácil, somos una familia de 5, componemos un número de 5, no es fácil, pero todo se puede con Cristo. Y Cristo es el que da la fuerza, Cristo es el que da todo, el que ilumina, el que nos hace seguir adelante.
Y nosotros tenemos a Cristo presente en todos lados. Basta de repente podemos estar comiendo y una palabra y la conversamos entre todos. Vamos a un lugar, estamos en un lugar y si tenemos que hablar de Cristo lo hablamos, pero está presente en nuestras vidas y tenemos que así tenerla bien adentro. No sé si alguien acá de mi familia quisiera opinar. Mariel, Francesca. Ya, yo creo que igual esto es bueno porque así podemos juntarnos más en familia y siempre, o sea, ya no es como una costumbre pedir la bendición, juntarnos aquí a ver una palabra o para hacer los cultos y todo eso es como que ya nos vamos juntando más y así podemos saber más de Dios cada día. Ya, qué bonito lo que estamos escuchando, hermanos, cómo Dios está trayendo esto al hogar. Yo creo que a la iglesia le faltaba esto, traer a Cristo a la familia, a que el sacerdote por fin, ¿cierto?, lleve ese liderazgo, porque uno de los deberes del sacerdote y de la cabeza es llevar a sus hijos a Cristo, y de eso vamos a conversar en la otra. Miren, en este minuto, Dios les bendiga como familia. Tenemos al hermano Luis Calfuqueo, pero va a hacer una llamada porque él tiene un problema con su audio, pero ahora él va a hablar. Ya. Hermano Luis, ¿está por ahí ahora? Ahora sí. Mejoró la señal. Ya, aprovechen. Tenemos media mala la señal acá. Ya, pero queremos compartir lo que el Señor ha hecho en la familia. La verdad es que el Señor ha sido muy bueno. Antes de compartir los talleres y los encuentros familiares, la verdad es que el Señor venía manejando en nuestro corazón el poder hacer algo en el hogar, algo que tenga que ver con la migración. Y sabes que nos sucedió algo tan hermoso que al acercarnos a los encuentros familiares, el Señor nos habló claramente que esto era de parte de Dios y fue un impulso de poder partir realmente con los altares familiares del hogar. Y hemos descubierto maravillosas situaciones de parte de Dios que realmente el Señor tiene un propósito grande y maravilloso, que el Señor quiere fortalecer la familia, quiere fortalecer el hogar, quiere fortalecer el lazo matrimonial y todo lo que realmente hoy día y lo que se ha entregado hoy día. Pero hay algo maravilloso que el Señor ha hecho y hemos descubierto, y quiero compartirlo con los hermanos, que cuando nosotros tomamos el momento con mi esposa de hacer un altar familiar en la semana, fijamos la hora y el día, lo compartimos con nuestros hijos. Bueno, nosotros tenemos 2 hijos, uno de 14 y uno de 5 años. Cuando lo comunicamos, se lo comunicamos a ellos son los mayores interesados en estar familiar. Y les gusta tanto, por ejemplo, cuando compartimos la palabra, cuando oramos un momento, que ellos también quieren hacer lo mismo, y eso a nosotros nos ha llenado de satisfacción, de alegría, de gozo, de saber que el Señor está trabajando una etapa temprana con nuestros hijos, de provocar el interés a la oración, el interés a escudriñar la palabra. Bueno, nuestro hijo de 14 años está mucho en escudriñar la palabra, a su corta edad, y eso nosotros lo ha llenado de gozo y de maravilla. Le llama mucho la atención de cuando nosotros compartimos y esto nos ha llenado de mucho gozo. Y eso es lo que el Señor está haciendo en la familia Calfuqueo Valencia, que está hogar industrial, tenemos a la comuna industrial, y eso es lo que queremos compartir. Y animarle a la familia del cuerpo de Cristo, aquí esto es muy hermoso, esto fortalece nuestra fe, esto fortalece nuestras convicciones, el poder juntarnos, tomarnos de la mano un momento, algunos minutos, y orar juntos en familia, fortalece realmente nuestra fe. Eso es, pastores, y saludos. Amén. Bendiciones. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Calfuqueo, desde Imperial, quien comparte también su experiencia del altar familiar. Bien, vamos a continuar. Entonces, agradecemos los testimonios de esta hermosa familia y yo sé que muchos más tienen lindos testimonios. Quiero decirle, hermanos, familias que aún no están haciendo este altar familiar, le invitamos a que lo hagan junto a sus hijos.
junto a los niños, junto a la familia, o ya sean los abuelitos, con quienes conformen la familia, le instamos a que busquen a Dios en el hogar. En la familia Dios está ahí. Mire, para ir concluyendo, Efesios 5, del 25 al 26 al 28. Dios usa el ejemplo, el matrimonio, la relación de Cristo y la iglesia, y de la iglesia con Cristo. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, note eso, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, ahí está la comparación, como a sus mismos cuerpos, así como Cristo se entregó a la iglesia. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, también como Cristo a la iglesia. Voy a dejar un espacio a Marco Montero para que él explique un poco esto y profundice un más. Marco. Bueno, aquí el apóstol en el libro de Efesios hace una comparación, como decía nuestra pastora, comparando la relación matrimonial como la relación que tiene la iglesia con Cristo. Una de las formas en las que nosotros podemos aprender, y creo que es una de las más fáciles o más sencillas para el ser humano, es por imitación. Si nosotros queremos, como esposos, amar adecuadamente a nuestra esposa, sabiendo que el matrimonio es algo dado por Dios, que la forma en la cual yo debo amar a mi esposa tiene que ser de una forma en la cual Dios quiere. No es como a mí me enseñaron, no es como a mí me criaron, ni como me surgen las fuerzas diarias. Yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora igual puede haber cierta controversia con este pasaje, porque habla también un tema de sumisión, de que el varón sea la cabeza del hogar, que ejerza liderazgo dentro del hogar. Pero si uno mira el liderazgo de Cristo, no es el liderazgo que nosotros entendemos de un jefe que entra pateando la puerta de la casa y dice: aquí mando yo. Lo que tú opines no me interesa, yo tengo aquí la última palabra. No, porque la palabra del Señor mostró el liderazgo que ejerció Jesucristo. En el reino de los cielos mayor es el que sirve. Él siendo rey siendo Señor, no tuvo ningún tapujo en ponerse una toallita en el hombro y empezar a lavarle los pies a todos sus discípulos. Y no dejó de ser rey, y no dejó de ser una autoridad para ellos. El autor y el consumador de la fe le lavó los pies a sus discípulos. Y no por eso fue menos autoridad, ni el hombre por tener a veces algún acto bonito con su mujer va a ser menos hombre. Tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora veamos qué hizo Cristo por la iglesia. Dice que la lavó. O sea, ¿hay una responsabilidad delante de Dios por mi esposa? O sea, si yo veo alguna mala actitud dentro de mi esposa, si yo he notado que el carácter de mi esposa no ha sido el mejor, o si yo he visto que en su etapa de desarrollo cristiano no ha ido progresando, yo también soy responsable delante de Dios por esas actitudes dentro que se ven reflejadas en mi esposa. Es como un encargo, ¿cierto? El Señor te la entregó en un estado. Cuando Él venga por su iglesia y cuando tú te presentes delante del tribunal de Cristo, y nos va a decir a todos: yo te entregué a tu esposa en estas condiciones. ¿Cómo la trataste tú? ¿Velaste por su crecimiento espiritual? ¿Fuiste una herramienta de bendición para su vida? ¿Fuiste ese apoyo incondicional? ¿Le entregaste también y le enseñaste lo que tú debiste haber aprendido en una primera instancia, mostrarle el camino del Señor? Son hartas las responsabilidades y bueno, yo este ejemplo lo di el otro día, pero lo encuentro genial. Lo encuentro genial, de un hombre que pensaba en su mujer todos los días.
no dejaba de pensar en ella y fue a preguntarle a su pastor si es que estaba cometiendo idolatría, porque él lo único que pensaba todo era en su mujer, y era capaz de dar todo, dejarlo todo. Y el pastor le preguntó a este hombre, bueno, hermano, ¿usted piensa que ama a su esposa con la misma intensidad, de la misma forma en que Cristo ama a la iglesia? Y este hombre le dijo, bueno, si usted lo pone así, pastor, jamás yo voy a poder amar con las ganas o de la forma en que Cristo amó a su iglesia. Entonces el pastor le dijo, ¿sabe qué? Usted no está cometiendo idolatría, pero no está amando a su esposa como debería. Así que Dios nos ayude. Dios bendiga este pensamiento de Dios, ¿ah? De amar a la esposa como Cristo entró a la iglesia. ¿Cuáles son los deberes de esposa de acuerdo a esta analogía? Marco dijo varios. Cristo le sirve, le ama, le perdona, le provee todo lo que Dios provee en su reino, le guía, le intercede por ella, le enseña, la sana. La iglesia con Cristo, es decir, la esposa con el esposo, en otras palabras, debe amarlo, honrarlo, respetarlo, sujetarse a él, reverenciarlo, servirle. Es la iglesia encargada de administrar lo que él le ha provisto. Estas son las responsabilidades que tanto el esposo y la esposa deben obedecer cada uno delante de Dios. Si cada uno las cumple, el matrimonio va a ser guiado por senderos de justicia. Cuando cumplimos este principio, que somos una sola carne, damos la gloria a Dios. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. Escuche esto. La verdad de esta unidad debe gobernar las decisiones de nuestro corazón hasta que entendamos la realidad de que estás unido a otro. Siempre estarás de vivir de forma independiente. Si no entendemos esta verdad, y para su gloria. El rendirnos a vivir en dependencia, ¿cierto?, de Dios, y con mi esposo, mi esposa, trae gloria a Dios, porque morimos a nuestros deseos egoístas y reflejamos el carácter de Cristo al dedicarnos a servirnos unos a otros. Pablo pone esta evidencia cuando dice, haya pues esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo tomando forma de siervo. Él vino a servir. El Evangelio nos muestra el ejemplo de Jesucristo. Si seguimos su actitud, no nos aferraremos a nada, sino que, por el contrario, nos entregaremos unos a otros por medio del servicio. Esto es mutuo, nos servimos mutuamente. El matrimonio es el laboratorio perfecto para crecer a la imagen de Cristo. El principio descansa en morir al individualismo y tomar una actitud de servicio a nuestro esposo o esposa. Ya no se trata de mí. No es ni mi agenda, ni mis preferencias, ahora somos dos caminando como uno. Ese fue el milagro cuando fueron declarados marido y mujer. Ya no serán dos, sino que serán uno en amor, uno en el espíritu, en todo. Como ya lo hemos dicho, uno de los problemas principales de la relación matrimonial es que nos casamos por los beneficios personales de la unión, pero no estamos en la disposición de morir a nosotros para servir al otro. Debemos de morir al yo. Hasta que nos muramos a nosotros mismos, a lo que pensamos que son nuestros derechos, no vamos a glorificar a Dios de forma personal en nuestro matrimonio. Las parejas en las que ambos cónyuges traen gloria a Dios, escuche bien, te quiere, mire, ayer pasamos esta materia con los jóvenes, ¿tú quieres dar gloria a Dios? Nosotros fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Y en esta área Dios te está preguntando, ¿quieres traer gloria a Dios como tú llevas tu familia? ¿Quiénes lo hacen? Son aquellos en los cuales ambos mueren a sí mismos para servir al otro. Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga tu familia. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que ministre su hogar. Ahí hay algo que quiero que leamos, porque yo no sé la realidad de todos los matrimonios, quizá algunos estén bien, quizá alguna mamá sola viendo su esposo no está ahí, no sé, Dios lo sabe. Una sola carne, aunque parezca que tu matrimonio se va a romper, acuérdate que solo es Jesucristo que tiene el poder para restaurar las vidas. Vamos a orar. Ahí cierren sus ojos, como familia, tómense de las manitos. Nosotros acá también lo vamos a hacer. Ha sido hermoso este encuentro.
Damos gloria a Dios por este encuentro de familia. Con Cristo en la familia hay un hogar feliz. Estamos como un tiempo difícil para el mundo entero y para Chile mismo. Pero si nos unimos y aceptamos el llamado de Dios, porque el matrimonio es un ministerio, daremos gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, en esta hora, Señor, oramos por las familias, no solo por las que están en esta sala virtual, sino que por las que están también en los hogares. Hoy, por hoy, en Chile está aumentando la violencia intrafamiliar en los hogares, más no así en tus hijos, Señor. Aquí yo sé que hay matrimonios que llevan 1 año, 2 años, otros 30, otros más, otros menos. Pero yo te pido, Padre, que todo lo que estorba la unidad en la familia sea quebrantado en el nombre de Jesús. Si hay algo que está provocando discusiones, que está provocando desaveniencia en el hogar, Señor, en el nombre de Jesús, sana aquellas familias. Si hay maridos o esposas que se han alejado de ti, Señor, y no ese es el primero, yo te pido que sea el momento para llamarles. Oh Padre Celestial, oh Señor, tú nos has llamado a ser una sola carne, a ser uno en Cristo Jesús. No somos dos, sino uno en amor, uno en el espíritu, uno en todo, en los problemas, dice, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe, Señor amado. Y lo que Dios ha unido, lo que Dios unió hace 15, hace 20, 30 años, nada lo podrá separar, Señor. Bendice los hijos, Señor, bendice la familia, Padre, porque con familia firme la iglesia va a estar firme, Señor. Ayúdanos, Señor amado, y en esta hora, Espíritu Santo, ministra, oh Dios, cada hogar y cada familia. Gracias por este primer encuentro, Señor. Ha sido hermoso, ha sido precioso, porque tú has estado aquí, Señor amado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, mi hermano Cristóbal, él va a pasar un resumen con las ideas que hoy día se han planteado. Adelante, hermano Cris. No pude sacarte de mi mente, tatuaste tu nombre en mi interior. Constante deseo de tenerte a mi lado, amor. No pude ignorar que solo el verte logró despertar mi corazón. No pude evitar el deshacerme en tu dulce